Nosotros somos el equipo 2, constituido por Adriana Yasmín España Moreno, Jonathan Flores Baez, Rosa María García Romero, Luces Iredo Sorno Robles y Dulce Karen Sánchez Calona. Nosotros vamos a explicar los niveles de organización de los seres vivos, o mejor conocido como los niveles de organización celular. En él podemos encontrar diferentes niveles. El primer nivel es el subatómico. En el nivel subatómico es la integración de partículas más pequeñas llamadas quarks, donde podemos encontrar los cationes y aniones. Otro nivel muy importante es el atómico. En este podemos ver que son bloques estructurales del cuerpo humano, constituidos por la más pequeña molécula. En ella podemos encontrar diferentes elementos. Uno de los elementos sería el xon. En este elemento podemos encontrar que está constituido por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Después tenemos el nivel molecular, grupo eléctricamente neutro constituido por al menos dos átomos. La unión de átomos se unen y generan moléculas. Esas se parten en orgánicas, que son grasas, proteínas y ácidos, e inorgánicas, que son aguas, sales y minerales. Después sigue el nivel celular, conjunto de moléculas que conforman la célula, también conocidas como la unión básica del funcionamiento humano. Existen dos de estas, procariota en vegetal y eucariota en animal. Tenemos otro nivel que se llama tisular, o mejor conocido como tejido. Estas son agrupaciones de células que dan forma a un tejido. Puede ser conectivo, muscular, epitelial y nervioso. De igual manera tenemos otro nivel que es el de órganos. Esos son todo el conjunto de tejidos que se agrupan entre sí y construyen un órgano. En el diagrama de flujo tenemos el sistémico o aparatoso, que son los órganos que se estructuran de los aparatos o sistemas más complejos que llevan a cabo funciones más amplias. Tenemos, por ejemplo, el sistema digestivo, respiratorio, circulatorio y nervioso. Organismos. Es el resultado de la unión y coordinación de los diferentes aparatos y sistemas. Presentaremos una línea del tiempo sobre la célula. Esta se divide en tres etapas. La primera etapa es la etapa premicroscópica. Esta data desde el siglo V a.C., donde se cree que el cuerpo humano estaba formado por lípidos humores. En el año 430 al 495 a.C., Empódocles pone la teoría de que el cuerpo humano está formado por los cuatro elementos: tierra, agua, fuego y aire. En el año de 460 a.C., Hipócrates pone la teoría de que el cuerpo humano está formado por cuatro humores. Es el humor negro, amarillo, sangre y bilis. En el año de 1543, Andrés Rosalio escribe su propio texto de anatomía humana, donde lo decide llamar Humani Corporis Libre Cepem. Después sigue la etapa microscópica, 1587 a 1638, Zacarías Genzel, 1534 a 1594, Hans Genzel. Crean un simple microscópico, simple con un tubo y un lente dentro. 1661, Marcelo Malpighi. Descubre las conexiones capilares, arteriales, venosos, pulmonales y les llama tubos. Descubre también los corpúsculos gustativos formados por sáculos y sus conexiones nerviosas. 1636, Robert Hood. Descubre un corte de corcho, vea unos espacios a los que denominó celas o células y se acuñó el término célula de hoy en día. 1632 a 1723, Anton van Leeuwenhoek. Observa diversas células eucariota y procariota. Estudia la epidermis y la estructura muscular. 1656 a 1725, Nicolas Hartshorne. Describe los espermatozoides contenidos a humanos perfectamente formados y necesitan penetrar el huevo de maduración. 1771 a 1802, Marine Franco Javier Bichat. Observa que los músculos se separan en fibras musculares y asume que eran unidades estructurales, a las que llamó tejido. 1826 a 1835, Henri Ledruchet, Hans Peter Muller y Pierre-Hans François Turpin dieron pasos decisivos para llegar a la teoría celular, que en la estructura microscópica se determina organismos vegetales y animales. También toma en cuenta como la célula como un ser vivo, gaseosa, otras células forman el cuerpo humano. En 1838, Friedrich Theodor Schwann of Matthias propone que las plantas como animales son formadas por células más las secreciones de las mismas. También dicen que las células tienen vida diferente y están sujetas a otros organismos. La gestión gástrica descubre la pepsina y la fermentación.
Define el origen de las células como una masa destructora llamada citoplastema. 1831, Robert Brown describe los corpúsculos intracelulares que denominó y asignó la determinada areola y núcleo de las células eucariotas. 1838, Jan Evangelista Purkinje descubre que las células eran elementos fundamentales con todos los seres vivos. Describe las células de Purkinje del cerebelo describiendo por primera vez las dendritas. Él acuñó el término protoplasma por primera vez. 1850, Rudolf Virchow propone el término de unicélula eisiva. Postuló que todas las células provienen de otras células. Demostró que todas las enfermedades provienen del origen de la célula. En el 1857, Rudolf Bahn descubre los componentes granulares del citoplasma encontrados entre las miofibrilas del músculo estribido. En el 1883, J. Jacobson propuso el uso de ácido crómico para tratar a las piezas que iban a ser observadas. En el 1893, en Boulogne, mientras estudiaba las propiedades antisépticas del formaldehído, se dio cuenta de la capacidad de perseverancia tisular del mismo. En el 1868, Paul Langer descubre y describe nuevas células, desde entonces llamadas células Langerhans. También hizo estudios importantes en el sistema macrófago, sistema retículo endotelial, sistema excretor pancreático y en la descripción del trato de Langerhans de la piel. En el 1866, Georg Johann Mendel descubrió las hoy llamadas leyes de Mendel, que fueron origen de las herencias genéticas, sentadas en las bases del estudio de la genética y citogenética. Explican cómo iban a ser características genotípicas, fenotípicas en las células y de los tejidos. 1889, Hugo Berens habló de los patógenos que fundamentó lo que Mendel había explicado. Las unidades intracelulares determinan el carácter hereditario de las células, y al verse afectado generan mutaciones. El científico Hugo es considerado el padre de la citogenética. 1873 a 1876, Camillo Golgi comenzó a visitar cortes históricos teniendo mediante cromato de plata. Pudo evidenciar las formaciones neuronales y las conexiones de dendritas. También observó una serie de sistemas internos, las que identificaron que desde entonces se llaman aparato de Golgi. En 1863 a 1906, Santiago Ram y Cajal investiga hasta desarrolla la teoría neuronal, lo que es llamado newtonismo. La teoría reticular postulada por Joseph Bon es la más vigente hasta la configuración de la doctrina neuronal por Cajal. En la etapa postmicroscópica, en 1931, Ernst Ruska utilizó electrones para la formación de imágenes, lo que permitió alcanzar perfiles hasta de 5.000 veces superiores a las de los mejores ópticos conocidos hasta la época. En 1949, Christian René de Dube descubre e investiga las funciones físicas de los lisosomas y los perisosomas, descubriendo el proceso con el que la acción de los lisosomas permite la introducción de algunas sustancias en el interior del núcleo celular. 1973, George Emile Palade usó el microscopio electrónico para continuar estudiando la célula. También comprobó la presencia de mitocondrias en el aparato de Golgi. Pudo notar estructuras diferentes que se trataba de microsomas formados por ácidos nucleicos. También descubrió los ribosomas que atribuye al Palade. La membrana celular o citoplasmática confiere la protección de la célula, también proporciona unas condiciones estables en su interior y tiene otras muchas funciones. Una de ellas es el transportar nutrientes hacia su interior y expulsar las sustancias tóxicas fuera de la célula. Otra de sus funciones, debido a que la propia membrana hay insertadas distintas proteínas que interactúan con otras sustancias del exterior y otras células. Estas proteínas pueden ser glicoproteínas cuando están formadas por un azúcar unidos a una proteína, o pueden ser lipoproteínas cuando se componen de una unión de un lípido con una proteína. Todas estas proteínas están enganchadas en la superficie de la membrana celular y permite que la célula interaccione con otras células. La membrana celular, por otra parte, también aguanta la estructura celular de tal forma que hay distintos tipos de membranas celulares dependiendo del tipo de célula y en general las membranas tienen colesterol en abundancia, que componen lípidos que darles estabilidad según el tipo de células. Pueden existir estructuras adicionales y existen distintos vegetales y microorganismos como bacterias o algas que tienen otros mecanismos de protección en una pared celular exterior y mucho más rígida que la membrana celular. Organelos membranosos son estructuras
rodeadas de membranas que se encuentran en el interior de las células, inertes en el citoplasma, de las eucariotas y procariotas, las cuales tienen funciones diferentes. Algunas de ellas son la membrana plasmática, el retículo endoplasmático liso, el retículo endoplasmático rugoso, el aparato de Golgi, los lisosomas, las mitocondrias, los cloroplastos y la vacuola. Organelos no membranosos. No contienen un límite definido, por lo que estos organelos no contienen o no poseen cavidades llenas de líquidos. Algunos de ellos son el citoesqueleto, los microtúbulos, los filamentos intermediarios, los microfilamentos, los centrosomas, los citos y los flagelos. Membrana celular. Consiste en una capa bipílica que es semipermeable. Entre sus funciones son el transporte de sustancias que entran y salen de la célula,